yo hice el servicio militar obligatorio que se hacía en aquellos años, el año 1981, y salí de baja en el mismo año, por buen comportamiento, y en el año 82 el conflicto de Malvinas hizo que todos volviéramos a ingresar al ejército, en mi caso, la provincia de Buenos Aires, a 60 kilómetros de mi casa, Mercedes, era el regimiento. Bueno, nos convocaron nuevamente, tuvimos que ir, y de ahí, el día 12 de abril de 1982, nos embarcaron para ir al sur, al sur. Nadie nos dijo nunca dónde íbamos. El 13, a la madrugada, llegamos acá a Río Gallegos, y de ahí nos embarcaron en otro avión a las Islas Malvinas. Como decía, nunca nos habían dicho a dónde íbamos, sabíamos que íbamos al sur nada más. Bueno, después en mi regimiento, yo estuve en una parte que se llama comunicaciones de mi regimiento y conectaba con los cables, porque era todo de cable en esa época, a las distintas fracciones de mi regimiento. Algunas estaban en el frente, otras un poquito más atrás, hacia Puerto Argentino, ¿no? Mi trabajo era ese, era constructor de líneas telefónicas. ¿Qué era ese trabajo? Ese trabajo era correr con los rollos de cable desde un punto a otro punto, conectando al comando de comunicaciones de mi regimiento con la avanzada de ese regimiento, alguna compañía. Esto fue fantástico al primer momento, ¿no? Porque no pasaba nada. Muchos decían, no van a venir los ingleses, Margaret Thatcher, no va a venir, bla, 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 bla. Y después se complicó. Cuando empezaron los bombardeos británicos, después del 1 de mayo, las tropas, las bombas, el movimiento rompía los cables. Entonces nosotros teníamos que ir a repararlos. Estábamos hablando no de aquí a la esquina, sino kilómetros de cables. Nosotros teníamos que ir a repararlos generalmente de noche, corriendo en el medio de la nada, con el fuego cruzado, me tocó varias veces, y tratando de encintar sin ver, porque era de noche, sin luces, sin linternas, sin nada, tratando de encintar esos dos cables para volver a comunicar a las compañías. Y llegar a la otra punta y verificar realmente que se podían comunicar para luego regresar. Esa fue mi tarea, bastante compleja. Yo en ese momento no me di cuenta que era compleja. Me parece que no tomaba conciencia de lo que pasaba alrededor. Nosotros teníamos como una misión de lograr hacerlo, pero muchas veces estuvimos bajo fuego cruzado. Sentíamos ruidos, pero nosotros teníamos la misión de llegar allá, a la otra punta y que funcione la línea, porque de eso dependían muchas vidas, ¿no? De eso me enteré mucho tiempo después, vamos a decir, de que el riesgo que se corría en esa instancia. Pero básicamente fue eso, ¿no? La cuestión. Después estuve, cuando terminó la guerra, el 14 de junio, 5 días de prisionero de guerra en Puerto Argentino. Y después regresamos en el buque Bahía Paraíso, un buque hospital argentino, a Punta Quilla en Puerto Santa Cruz. Y de ahí nos volvieron a llevar a Gallegos, a un avión hacia Campo de Mayo, y recién el 24 de junio pude volver a mi casa. No nos dijeron nunca que íbamos a Malvinas. Esto está claro porque nosotros descubrimos que estábamos en Malvinas cuando llegamos al aeropuerto, Airport Stanley Airport, decía en realidad. Vimos un cartel tirado. O sea que ahí nos dimos cuenta que estábamos, porque llegamos de noche. Y veíamos como unas luces a lo lejos, que eran las luces de Puerto Argentino. Yo había en la escuela secundaria estudiado sobre las Malvinas. Había hecho un trabajo práctico que me había sacado 10, que era un trabajo práctico combinado entre historia y geografía. Y me había ido al Instituto Militar
al Instituto Geográfico Militar en Buenos Aires. Yo vivo a 30 kilómetros, ¿no?, de la capital. Había investigado bastante y tenía mucho conocimiento de lo que era la fauna, la flora, los paisajes, la historia de los ingleses, los kelpers, el tema de la compañía Falkland y todo eso. Y cuando llegué a ese lugar, estaba como que muchas de las cosas las había visto en fotos, así que no me sorprendió mucho. Sí, lo que me sorprendió, y que es lo que yo destaco siempre, era el frío. Yo escribí un libro que se llamó Un frío desconocido, justamente porque ese frío no era conocido para nosotros, era un frío diferente, muy fuerte, vamos a decir, ¿no?, a esos fríos pampeanos de Buenos Aires. Así que eso es lo que más me sorprendió. Y después, el paisaje, ¿no? El mar, que yo nunca había visto un mar tan cercanamente. Las playas blancas, no son como las playas patagónicas, por lo menos esa playa que estaba ahí. Las piedras también blancas, no como las piedras volcánicas de acá. Bastante diferente. Similar, pero diferente en ese aspecto, ¿no? A nosotros siempre nos perseguía el sentimiento de la muerte, vamos a decir, ¿no? De que en cualquier momento nos caía una bomba. De hecho, bombardeaban todas las noches, yo no sé, pero caerían 200 bombas por noche, en distintos lugares, y te podía caer encima, para ir desgastando las tropas, ¿no? Nosotros vivíamos todo el tiempo con ese temor, hasta que después nos acostumbramos al bombardeo a la noche. Era toda la noche lo mismo. Siempre estamos hablando después del 1 de mayo, ¿no?, hasta el 14 de junio. Sí teníamos esto de ir al frente, a reparar las líneas. Siempre estábamos preparando equipamiento o preparándonos para poder alimentar a esos cables y esas líneas, reparando las líneas. Y siempre el temor estaba dando vuelta, y el alerta. O sea, dormíamos muy poco, estábamos todo el tiempo de alerta roja, guardias interminables de 8 horas, y después haciendo muchas actividades, ¿no? Cavando pozos. Yo en toda esta actividad siempre cuento algo que me parece bastante cínico, que es que adelgacé 35 kilos en 70 y pico de días. O sea, la alimentación estaba, pero no era esa alimentación que un joven de esa edad tal vez requiera. Todo se empezó a poner bastante denso y complicado ya a finales de mayo, cuando los ingleses ya habían desembarcado y venían avanzando con bastante velocidad. Y nosotros veíamos en el horizonte, mi comando estaba en Puerto Argentina, los bombardeos y los combates, ¿no? Se veían de noche. Generalmente eran de noche, ellos tenían visión nocturna con los aparatos. Nosotros no teníamos. Había, pero de tanto en tanto, no todos tenían. Hay una palabra que se llama desmalvinización, que todos coinciden de que fue hecha por el Foreign Office de Inglaterra para desprestigiar lo que Argentina hizo. O sea, Argentina le mojó la oreja a una potencia europea, ¿no? Y eso no se olvida tan fácilmente para estos países. Entonces empezaron con la desmalvinización, a decir que eran los chicos de la guerra, que no estaban preparados, que los mandó un borracho, pero nadie llamó al pueblo a convocarse a las plazas. El borracho no fue, y todas las plazas estaban llenas el 2 de abril. Y muchos países latinoamericanos también apoyaron la posición argentina. ¿Qué pasaba si Argentina ganaba? ¿Qué pasaba si Latinoamérica se ponía detrás de ese emblema que era mojarle la oreja a una potencia? Hay que pensar en eso también. Me parece que es muy importante pensar en eso, porque
todas esas cuestiones que se dijeron después, que siempre van en desmedro de la valentía, de los chicos de la guerra y todo eso, tiene que ver mucho con que ellos manejaron la posguerra de una manera y nosotros de otra. Yo creo que está todo muy sesgado, ¿no? Nosotros que estuvimos allí sabemos perfectamente cómo fue. Hubo actos de valentía, de arrojo, fundamentalmente de no dejar al compañero en la estacada, vamos a decir, por una cuestión netamente humana. Pero los intereses políticos y económicos, sobre todo. Los ingleses siempre quisieron ese lugar. Yo creo que estos países, si no les interesa, se van. Y si les interesa, se quedan o arman guerras. Muchos dicen que fuimos de alguna manera empujados por Estados Unidos a armar la guerra, esa junta militar, para definitivamente ellos quedarse ahí, con la excusa de que nosotros nos quedamos acá porque ustedes armaron una guerra. Vaya a saber cuál es la historia real. La historia real que yo puedo contar es lo que nosotros vivimos, que le pusimos el cuero, nos hicimos cargo, siendo los chicos de la guerra. Habría que ver cuánto adulto de la guerra se hubiese hecho cargo hoy. Y cumplimos con nuestra obligación, la de cualquier argentino hubiera nacido, que es defender a su patria. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos ganado esa guerra? La avenida Roca se llamaría no Kirchner, sino Galtieri. Nosotros somos muy triunfalistas los argentinos, ¿no? Si perdés, no sos nadie, ¿no? Entonces nosotros habíamos perdido y la gente nos dio vuelta la cara. Entonces hubo hasta ahora casi 550 suicidios con esa cuestión de no contención. Y el arte me dio la posibilidad de tener proyectos de vida. Yo en el año 82 inclusive hice una obra de teatro, me llamaron, y seguimos produciendo y haciendo. Y después encontré que a través del teatro podía hablar o dar una mirada de lo que había sido para mí, en ese lugar, la Guerra de Malvinas. Hice una obra que se llama Silencio Ficticio, que recorrió gran parte de Latinoamérica, también en la Argentina. Y yo digo que el arte fue como mi tabla de salvación en esa posguerra, para no entrar en un lugar de suicidio o de raro en el que no hubiese salido tan fácil. Nosotros recién tuvimos una contención psicológica hace un año atrás, 2 años atrás. Me llamaron para hacerme a los 40 años, a ver cómo andaba de la cabeza, y más o menos, si no pasó nada de 40 años. Nada, digo, que fue bastante complejo todo, ¿no? Pero para mí tiene que ver con el triunfalismo de nuestro país, de nuestra sociedad. No pasa, esto está bueno aclararlo, no pasa esto en Santa Cruz. Santa Cruz se manejó de otra manera porque Santa Cruz vivió la guerra, la padeció el conflicto. Entonces la gente de aquí es diferente, ¿no? A nosotros nos contiene, nos quiere, nos da oportunidad. Pero en otras partes del país, no. Últimamente pareciera que, con esto del mundial y los chicos de la guerra, y estamos hablando de los chicos, ¿no? Nada. Ojalá varios chicos pudieran hacer esas cosas con su país. Defenderlo, digo, no en una guerra, sino en otras cosas, ¿no? Trabajo y tantas otras cosas, para ponerse las pilas. Cuando nosotros partimos hacia Malvinas, íbamos en un camión sin ninguna protección, y la gente en los semáforos nos gritaba: maten a los ingleses, hagan un poco más a todos, bueno, nosotros estamos con ustedes, bla, 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 bla. Cuando volvimos no había nadie en la calle, nada más que los familiares reclamando saber de sus hijos. Y así fue todo el tiempo. Alguien dijo alguna vez: salieron por la puerta grande y entraron por la de servicio.
Y me parece que es bastante cínico eso. La sociedad, vuelvo a decir, ahora recién, a nivel nacional, no en Santa Cruz, porque Santa Cruz siempre fue contenedora con los veteranos de guerra, hay como, se dan cuenta de lo que pasó, pero la gente en realidad nos echó flit, como digo yo, ¿no? Como a los bichos. No, de hecho, todos perdimos el trabajo. Yo cuando volví, yo trabajaba en una editorial y tenía 90 vendedores a mi cargo, y cuando volví, no solamente no me pagaron, sino que me dieron una palmadita en la espalda y me mandaron para mi casa. No solamente perdimos la guerra, perdimos el trabajo, yo perdí la universidad, porque cuando fui a, a reinsertarme en la universidad me dijeron, no, usted ya perdió el año, venga el año que viene, pero estoy en la guerra, no es problema nuestro. O sea, ¿se entiende? O sea, no fue solamente los proyectos de vida. Viste que cuando uno es joven dice, vamos a hacer esto, aquello, y tiene muchos proyectos. Los proyectos de vida también se perdieron. O sea que tuvo que ser todo un reinicio. Y algunos reiniciaron bien y otros reiniciaron mal. Fueron las familias y el amor de la familia la que contuvo en realidad, ¿no? Los amigos podría llegar a ser, pero nadie quería hablar con nosotros porque nos decían que estábamos locos, que podíamos decir o hacer algo raro. Fue bastante solitario todo. Por eso digo que en mi caso el arte me salvó, porque pude a través del teatro canalizar esa ausencia de la sociedad, la pude canalizar a través del arte y ya no era un veterano de guerra ni un excombatiente, como se decía en ese momento, sino que era un hombre que trabajaba como actor. Silencio Ficticio es el resultado de una beca del Fondo Nacional de las Artes. Yo, después de muchos años, en el año 2000, decidí escribir un texto teatral para que quede un testimonio artístico de una mirada sobre Malvinas. No habla sobre la guerra en realidad, sino habla de la condición humana. Un joven, hoy adulto, llamado por su país a defender la patria. Con todo lo que implica, todo lo que nos enseñaron de jóvenes, todo lo que vivimos en la adolescencia con relación a esa adolescencia signada por los gobiernos militares y también la infancia, la bandera, la patria, la familia, la iglesia. Todas esas cosas en un gran revoltijo cruzado por la guerra. Y todas las sensaciones que una persona tiene, o que este joven tiene, ya adulto, con esa responsabilidad de seguir adelante. Una parte, él se encuentra con una maestra de escuela, ¿no? En el banco se encuentra. Guillermo Soto se llama el personaje. Y le dice, señora, ¿usted se acuerda de mí? No, dice la mujer. Pero qué raro, porque usted no es la directora de la escuela número 5. Sí, le dice la mujer. Pero si usted se emocionó tanto ese día que me presentó, agarró el micrófono y dijo que era un honor tener a un héroe de la patria en el aula, y se puso a llorar y no pudo más. ¿En serio no se acuerda de mí? Qué raro, ¿no? ¿Usted se jubiló, señora? Digo, toca esas cosas, ¿no? De la hipocresía también, que somos como sociedad. Nada, todo eso llama mucho la atención y causa risa también. Y después cuento algunas historias con los Kelpers, con una chica Kelper, con unos niños Kelpers ahí. Está interesante la obra. Y ha sido un monólogo muy exitoso. He andado por muchas partes. En la Argentina en muchos lugares. He actuado en el Senado de la Nación. He actuado en Argentores, en el CCK, que ahora no sé cómo se llama, del Libertad, Palacio de la Libertad, bueno, así. Después he ido a otros países, a otras provincias, y siempre ha sido en universidades, ha sido recibida con mucho respeto y una mirada diferente sobre la guerra, que no es esa cosa del combate permanente, sino de la responsabilidad que uno tiene para con su país, para con su patria y para con la gente que vive en la patria, ¿no? Los 2 de abril, antes me pasaban muchas cosas
tristes, vamos a decir. Me acordaba de cosas, no podía hablar el 2 de abril. Pero bueno, yo creo que acá en Santa Cruz aprendí a valorar los 2 de abril como un acontecimiento en donde la gente en la vigilia, por ejemplo, o en los 2 de abril, se pone como buena, todos somos buenos, ¿no? Como la Navidad. Y podemos hablar bien. Y se mezclan los políticos con los sindicalistas y con los vecinos, y parecen todos argentinos ahí. Después pasa el 2 de abril y nos volvemos a par y volvemos a todas las cosas que pasan normalmente, pero posiblemente esa fecha, lo que me pasa es que es una fecha en donde se rinde homenaje a aquellos que dieron la vida por su país, que no es poca cosa, ¿no? Y se olvidan un poco del traje que tienen puesto y se vuelven como más argentinos. Eso me pasa. Después sí, la gente es muy cordial con nosotros, muy cariñosa. Nada, lo vivo intensamente, ya sin ese halo de tristeza que solía tener años atrás. El enemigo no es nuestro vecino, el otro argentino con el que convivimos todo el día. No, el enemigo está afuera. Yo vi al enemigo. Los veteranos de guerra vimos al verdadero enemigo. Los enemigos no somos los propios argentinos. Que pensemos diferente, que tengamos una mirada diferente de las cosas, no nos tiene que hacer perder el hecho de que vivimos todos en el mismo país, bajo la misma bandera. Y hay un actor, Alfredo Alcón, que una vez le dijeron: Alfredo, pero a usted le va muy bien en España, ¿por qué no se va a España, que lo quieren tanto? Sí, es lindo España, pero cuando yo levanto la mirada a la noche, el cielo no es el mismo. Nosotros estamos bajo un mismo cielo, bajo una misma bandera. No tenemos por qué pelearnos cuando pensamos diferente. Tenemos que escucharnos y aprender que el país tiene enemigos afuera que sí, no solamente quieren ese cielo, sino también quieren los recursos y quieren lo que somos. Tal vez tendríamos que pensar, sin menospreciarnos tanto, que somos más de lo que creemos que somos y que tenemos más de lo que nos dicen que tenemos. No por nada los ingleses están ahí, esperando dar el zarpazo siempre, ¿no? El arte es, diría Enrique Pinti, si no hubiese existido el arte, nosotros no sabríamos cómo era Grecia, cómo era Roma, cómo eran las civilizaciones. Porque lo que perduró de esas civilizaciones no es la pelea entre fulano y fulano, la cosa egoísta del ser humano, sino el arte, lo que el hombre dejó como arte. Así que me parece que la forma sería el arte.